Soy una mujer de 36 años y crecí en lo que la mayoría llamaría una familia de clase media cómoda. Mi hermano menor, Ryan, tiene 34. No tuvimos una infancia perfecta, pero nunca pasamos hambre y mis padres siempre fueron cuidadosos con el dinero, o eso pensaba, hasta que fui lo suficientemente mayor para notar que ese dinero parecía fluir más en una dirección. Cuando Ryan terminó la preparatoria, mis padres pagaron toda su educación universitaria. No se requirieron préstamos ni trabajos a medio tiempo. Cubrieron su renta, ayudaron con su boda e incluso le dieron un generoso pago inicial para su primera casa. Para mí, no hubo tales ofertas. Trabajé en 2 empleos durante toda la escuela, equilibré clases y turnos nocturnos, y ahorré cada dólar extra, hasta que pude permitirme mi propio lugar pequeño. Mis padres me felicitaron cuando firmé la hipoteca, pero fue el tipo de aplauso que la gente da cuando ha estado mirando desde la línea de banda. Nunca dije nada, ni cuando la deuda de Ryan se pagó mientras yo seguía enviando cheques a mi compañía de préstamos estudiantiles, ni cuando le compraron un coche nuevo después de que su viejo se descompusiera, ni cuando yo estaba reparando mi propio coche de segunda mano con cinta adhesiva en el parachoques. Me decía a mí misma que no valía la pena hacer un alboroto por eso. Su dinero, su elección. Las cosas no cambiaron cuando nosotros nos convertimos en padres. Ryan y su esposa tuvieron 2 niños, ahora de 8 y 10 años, y mi hija Sophie llegó 1 año después del menor. El papá de Sophie, mi esposo, falleció cuando ella era pequeña y ha crecido cerca del lado de su familia. Es una niña tranquila y artística, más feliz con un cuaderno de bocetos en su regazo. Desde el principio, fue obvio que mis padres estaban todos a bordo con ser abuelos, solo que no de manera equitativa. Los hijos de Ryan tuvieron fiestas de cumpleaños elaboradas con casas inflables de alquiler, arcos de globos y mesas de postres al por mayor, colegiaturas de escuelas privadas, cuotas de equipos deportivos, zapatillas de marca, consolas de videojuegos. Mis padres estaban ahí para cubrirlo todo. Para Sophie, había un regalo modesto en su cumpleaños. Quizás un suéter o un set de lápices. Ella siempre sonreía y decía gracias, pero noté la forma en que miraba la montaña de regalos que sus primos estaban abriendo cada Navidad. Lo que más me costó ignorar fue el tema de los viajes. Mis padres llevaron a la familia de Ryan a Hawái, a Europa, a Disney más de una vez. Regresaban con fotos de castillos y playas, sonriendo con Mickey Mouse. Sophie y yo recibíamos un imán de refrigerador del viaje. Cada vez que preguntaba por qué no estábamos invitadas, la respuesta siempre era alguna variación de «Oh, Sophie probablemente no disfrutaría eso», o «Es demasiado tímida para grandes viajes en grupo». Así fue durante años. Mantuve la cabeza agachada. Intenté concentrarme en criar a Sophie lo mejor que pude. No quería convertirla en alguien que esperaba que le entregaran cosas, pero tampoco podía ignorar la creciente brecha entre cómo mis padres la trataban a ella y a sus primos. El punto de quiebre llegó una noche en una cena familiar. Estábamos sentados en la mesa, yo, Sophie, mis padres, Ryan y su familia. Cuando mi papá anunció casualmente que habían establecido fondos universitarios para los 2 hijos de Ryan, queríamos asegurarnos de que estuvieran cuidados para el futuro, dijo como si fuera solo otra noticia. Luego agregó, casi como un comentario al pasar, que no habían establecido uno para Sophie, ya que Emily es financieramente independiente. La mesa permaneció en silencio un momento. Sophie miró hacia su plato y parpadeó rápido, como si intentara no llorar. Extendí mi mano para tomar la suya debajo de la mesa. Ryan rompió el silencio con una sonrisa, diciendo algo sobre cómo yo tenía suerte de tener un trabajo estable, y lo agradable que debía ser no necesitar ayuda extra. No discutí. No había nada que decir que no hiciera el aire en esa habitación más pesado de lo que ya estaba, pero esa noche, mientras llevaba a Sophie a casa, seguía repitiendo el momento en mi cabeza. No podía darle lo que mis padres le habían dado a la familia de Ryan en términos de dinero, y quizás nunca lo haría, pero tenía que haber algo que pudiera darle que significara tanto como eso, sino más. Comencé a pensar en lo que no podía medirse en signos de dólar, experiencias, recuerdos, cosas que nadie pudiera quitarle o hacerle sombra. Sophie siempre había estado atraída por el arte. Desde que era pequeña, llenaba cuadernos con dibujos de cualquier cosa que pudiera ver. Encontraba bocetos escondidos en sus carpetas escolares, en su habitación, incluso en mi bolso de trabajo donde los ocultaba como sorpresas. En términos de dinero, no tenía una fortuna, pero sabía que si planeaba cuidadosamente, podría hacer que algo grande sucediera para ella, algo que se sostendría por sí mismo, sin importar lo que hicieran o no hicieran sus abuelos. No se trataría de superar a Ryan o de demostrar algo a nadie. Se trataría de darle a Sophie algo a lo que aferrarse el resto de su vida. Esa noche, cuando llegamos a casa, Sophie fue directamente a su habitación a leer. Yo me quedé en la cocina, apoyada en el mostrador, pensando en lo que podría hacer. Sabía que no podía cambiar a mis padres, no podía controlar lo que daban o no daban, pero podía controlar lo que aportaba a la vida de Sophie. Para cuando me fui a dormir, ya había tomado mi decisión. Lo que fuera necesario, iba a darle a mi hija una experiencia que no pudiera envolverse en papel brillante, meterse en un armario o compararse con la pila de regalos de otros.
No sabía exactamente cómo sería, pero sabía esto: sería solo de ella, y ningún favoritismo podría tocarla. Una vez que decidí lo que quería hacer por Sophie, empecé a investigar todos los programas posibles que pudieran coincidir con su amor por el arte. Pasé noches buscando en sitios web, leyendo sobre talleres para jóvenes, retiros artísticos y programas de estudios en diferentes países. La mayoría eran demasiado cortos, demasiado caros o demasiado genéricos. Quería algo que realmente la desafiara y también le diera la oportunidad de ver una parte del mundo de la que solo había leído. En casa, empecé a hacer preguntas casuales mientras cocinábamos o íbamos al colegio. Le pregunté sobre los lugares que le encantaría visitar algún día, el artista que más admiraba, el museo que le gustaría recorrer si pudiera. Se iluminó cuando habló de Italia, cómo había leído sobre el Renacimiento en clases de arte y cómo los colores y las pinturas de Botticelli se veían diferentes de cualquier otra cosa que había visto. Dijo que Florencia sonaba como una ciudad hecha para artistas. Una tarde en el trabajo, un compañero me escuchó hablar sobre el amor de Sophie por el arte. Mencionó que su sobrina había hecho un programa de arte para jóvenes en Florencia el año anterior y que había sido transformador. Sacó el sitio web en su teléfono y me mostró las fotos. Estudiantes dibujando frente a edificios centenarios, pintando en estudios con grandes ventanas, visitando galerías famosas con instructores explicando la historia. Cuanto más leía, más sabía que esto era lo que había estado buscando. El costo me aturdió al principio. No era barato, pero tampoco era imposible. No si planeaba todo y recortaba gastos drásticamente durante un año. Me senté con un blog y escribí lo que necesitaría: la matrícula, los vuelos, un pequeño apartamento para nosotros, la comida y un pequeño colchón para emergencias. Iba a significar sacrificios, pero los números sumaban si me mantenía firme. Cuando vi que el programa permitía que los padres fueran como supervisores, sentí que se había abierto una puerta. No tendría que enviar a Sophie sola y podría estar ahí para asegurarme de que sacara el máximo provecho. Esa misma noche, llené la solicitud y la envié. Una semana después, abrí mi correo electrónico y vi la carta de aceptación. Tenía un lugar en el programa. Me senté ahí mirando la pantalla un rato, pensando en cuánto quería decírselo de inmediato, pero no lo hice. No aún. Quería que la revelación fuera algo especial, algo que recordara para siempre. El siguiente paso era conseguir tiempo libre en el trabajo. Hablé con mi jefe y le expliqué que necesitaba 3 semanas libres en verano. Eso significaba licencia sin sueldo, pero no iba a dejar que eso me detuviera. Una vez que las fechas fueron establecidas, las marqué en mi calendario y comencé la cuenta regresiva. Mientras tanto, comencé a sentar las bases para la sorpresa. Encontré un curso de italiano para niños en un centro comunitario y le dije a Sophie que sería divertido aprender un nuevo idioma juntas. Ella estaba emocionada, pensando que era solo por diversión. Cada sábado por la mañana íbamos a la clase y ella practicaba pedir comida o preguntar direcciones. Por supuesto, mis padres se enteraron y expresaron su opinión. Se rieron sobre lo poco práctico que era aprender italiano cuando nadie de aquí lo hablaba. Mi mamá sugirió que debería concentrarse en habilidades útiles en su lugar. Ryan no perdió la oportunidad de hacer un comentario sobre cómo los pasatiempos son bonitos, pero las habilidades que generan ingresos son mejores. No discutí. Simplemente dejé que hablaran mientras Sophie seguía practicando. Ella no tenía idea de que había más en ello. Para ella, las lecciones de italiano eran solo otra de mis ideas aleatorias, como cuando intentamos hacer pan durante un mes o plantamos un jardín de verduras. Comencé a hacer cambios en casa para ahorrar más rápido. Vendí un juego de comedor que era demasiado grande para nuestro espacio y lo reemplacé por una pequeña mesa de segunda mano. Cancelé suscripciones que realmente no utilizábamos. Postergué la sustitución de la lavadora que vibraba como un tren de carga. Los fines de semana, tomé turnos extra cuando Sophie estaba en casa de una amiga o con su tía. Hablando de su tía, la hermana de mi difunto esposo, se convirtió en mi aliada silenciosa. Cuando le conté sobre el plan, no dudó en ofrecer su ayuda. Tenía mochilas de viaje que podíamos prestar, una buena cámara que podríamos usar y consejos para empacar ligero. Cada vez que nos encontrábamos, me daba algo útil: una guía, un libro de frases, un cargador portátil. Nunca le decía una palabra sobre ello a nadie más. A principios de primavera, me di cuenta de que estaba adelantada al plan. Había fijado mi objetivo para principios de verano, pero para marzo tenía suficiente para cubrirlo todo. Se sentía extraño tener el dinero listo después de meses contando cada centavo. No perdí tiempo. Reservé los vuelos, pagué las cuotas del programa y encontré un pequeño apartamento en Florencia cerca de la escuela de arte. No era lujoso, 2 habitaciones, un pequeño balcón y una cocinita, pero era perfecto para lo que necesitábamos. Imprimí los correos de confirmación y los guardé en una carpeta que mantenía escondida en mi escritorio. Con todo confirmado, comencé a pensar en cómo contarle finalmente a Sophie. Quería que fuera algo que ella recordara tanto como el viaje en sí. Comencé a recoger cosas pequeñas para ella: un parche de la bandera italiana, un pequeño set de acuarelas, un mapa de Florencia, cosas que pudiera juntar para la revelación. Mientras tanto, las semanas seguían avanzando y tenía que actuar como si nada fuera diferente. Sophie seguía asistiendo a la clase de italiano, aprendiendo nuevas palabras y dibujando en sus cuadernos.
La familia de Ryan tenía su ocupada rutina habitual: juegos deportivos, viajes, eventos escolares, con mis padres animando desde la línea lateral. Nadie tenía la más mínima idea de lo que estaba planeando. Para cuando se hizo el último pago, la realidad me golpeó. Todo estaba en su lugar. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar el momento adecuado para revelarle el secreto a Sophie. Imaginaba su reacción, pero no me permití detenerme a pensar en ello demasiado. Quería que el día llegara sin que yo diera nada por sentado. Seguía pensando en cómo, en unos pocos meses, estaríamos caminando por calles empedradas, comiendo gelato y de pie frente al arte que ella solo había visto en libros, y no tenía idea de que se acercaba. Eso, más que nada, me motivaba a través de los largos días de trabajo y las interminables listas de cosas por preparar. Ya era casi hora. El plan era real. La cuenta regresiva había comenzado. El cumpleaños de Sophie caía en un sábado ese año, y había estado planeando la revelación durante semanas. Me desperté temprano, puse la mesa con su desayuno favorito, panqueques con forma de animales, fresas y una pequeña pila de regalos envueltos. Sin embargo, el regalo principal no estaba envuelto en absoluto. Había hecho un álbum de recortes lleno de fotos, postales y pequeñas pistas sobre el viaje. La primera página tenía una foto de una paleta de artista, la segunda, una imagen de una calle empedrada, y luego una página con una bandera italiana. Cada página siguiente le daba un poco más del rompecabezas, hasta que la última contenía la carta de confirmación impresa del programa de arte en Florencia. Pasó las páginas lentamente, leyendo cada palabra. Cuando llegó a la última página, se congeló. Luego sus ojos se abrieron de par en par y sus manos cubrieron su boca. Le costó la voz preguntar si eso significaba que íbamos a Italia. Asentí. Ella rompió en llanto, lágrimas felices, y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Esa tarde tuvimos una pequeña reunión familiar en casa de mis padres. Sophie seguía radiante, contándome en el coche todas las cosas que quería hacer y ver. En el momento en que entramos, no pudo contenerlo y compartió la noticia con sus abuelos. Ellos sonrieron educadamente, dijeron que sonaba lindo, y luego inmediatamente cambiaron la conversación hacia los hijos de Ryan y su próximo torneo de fútbol. Ryan sonreía de una manera que no era realmente amistosa y hizo un comentario sobre cómo yo trataba de hacer que Sophie fuera culta. Lo dijo como si fuera una broma, pero el tono contaba una historia diferente. Sophie no parecía notar. Estaba demasiado ocupada sacando el álbum para mostrárselo a sus primos, que le echaron un vistazo durante unos 5 segundos antes de correr a jugar videojuegos. Al día siguiente, ya había comenzado a hacer listas de museos de arte que quería visitar. Pasó horas en la computadora mirando la galería de los Uffizi, dibujando la fachada de la Catedral de Santa María del Fiore a partir de fotos, y leyendo sobre pintores famosos. Cada mañana antes de la escuela, añadía algo nuevo a su lista: lugares, comidas o incluso calles que pensaba que serían divertidas de ver. Su cuaderno de bocetos comenzó a llenarse más rápido de lo que había visto. Dibujaba todos los días, a veces en lápiz, a veces en acuarela. Había dibujos de nuestro gato, la vista desde su ventana y hasta un intento de copiar una famosa pintura que había encontrado en línea. Una semana después, mis padres llamaron con una sugerencia. Pensaron que tal vez deberían venir también en el viaje. Dijeron que sería divertido para todos y que podrían ayudar. Les dije que no, que este viaje era algo que quería hacer solo con Sophie. El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo fue recibido eso. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a llegar comentarios de otros familiares. La esposa de Ryan mencionó casualmente que mis padres pensaban que estaba presumiendo con este viaje. Le dije claramente que no se trataba de presumir, se trataba de darle a Sophie algo para su propio crecimiento. Ella simplemente se encogió de hombros y cambió de tema. Mientras ese ruido giraba en el fondo, me puse a trabajar en los detalles. Reservé visitas guiadas que incluían tiempo de boceto, tracé rutas de caminata que pasaban por las partes más hermosas de la ciudad y reservé lugares en un par de talleres locales. Quería que Sophie experimentara el arte, pero también la vida cotidiana de Florencia: mercados, calles secundarias, patios escondidos. Unas semanas después estábamos en otra cena familiar cuando mis padres volvieron a sacar el tema del viaje. Esta vez preguntaron si pensaba que a Sophie le podría dar nostalgia por estar tan lejos durante tanto tiempo. Sophie no dudó en responder que incluso si lo hacía, valdría la pena. La conversación terminó ahí. Con la fecha de salida acercándose, comenzamos a comprar lo que necesitaríamos. Fuimos a una tienda de suministros de arte donde Sophie eligió conjuntos de acuarelas de tamaño de viaje, cuadernos extra y buenos lápices. En una tienda de ropa, encontramos zapatos cómodos para caminar, chaquetas ligeras y un par de vestidos para salidas especiales. A ella le encantó cada minuto de eso, marcando cada artículo en nuestra lista de empaque a medida que avanzábamos. Unos días antes de que nos fuéramos, Ryan decidió intervenir nuevamente. Dijo que debería haber usado el dinero para algo más práctico para el futuro de Sophie, tal vez para su universidad o para un coche cuando fuera mayor. No le respondí. Simplemente lo dejé hablar mientras terminaba de cargar las compras en mi coche. La noche antes de nuestro vuelo, Sophie y yo nos quedamos despiertas tarde en la sala con las maletas abiertas a nuestro lado. Juntas hicimos una lista de reproducción para el viaje.
canciones italianas, música de películas ambientadas en Europa y algunas de sus pistas animadas favoritas. Ella seguía bailando por la habitación, tirando ropa en su maleta, asegurándose de que sus cuadernos de bocetos y lápices estuvieran empacados primero. Cuando todo estuvo listo, pusimos la alarma para temprano por la mañana. Sophie revisó su mochila para asegurarse de que llevaba su pasaporte y un pequeño peluche con el que siempre viajaba. Metió el álbum de recortes que le había hecho en el bolsillo frontal para poder verlo en el avión. Nos fuimos a la cama eléctricas de emoción, sabiendo que la próxima vez que despertáramos, estaríamos comenzando la aventura más grande que habíamos tenido juntas. El vuelo a Florencia se sintió interminable, pero cuando el avión finalmente bajó por debajo de las nubes y el paisaje toscano apareció en vista, Sophie presionó su rostro contra la ventana y no se movió. Colinas verdes, techos de terracota y el brillo del río Arno, serpenteando a través de la ciudad. Era como ver una pintura cobrar vida. Cuando el avión aterrizó, ella me agarró del brazo, aún mirando hacia la vista. Pasar por el aeropuerto fue un borrón de filas de aduanas y cintas de equipaje, pero en el momento en que salimos, el aire era diferente, más cálido, más suave y lleno de una mezcla de café, pan fresco y algo floral que no podía nombrar. El viaje en taxi a la ciudad fue tranquilo, excepto por el sonido de la cámara de Sophie capturando cada pocos segundos mientras intentaba captar las calles estrechas y los edificios con su pintura desconchada y cajas de flores desbordantes. Nuestro apartamento era un espacio modesto de 2 habitaciones con pisos de madera crujiente y altas ventanas que daban a un pequeño balcón. Desde allí, se podía ver directamente a la piazza de abajo, donde la gente estaba sentada en mesas de café, bebiendo espresso y charlando en un italiano rápido. La cocina era pequeña pero acogedora, con una estufa de gas y platos desparejados en el armario. Sophie salió inmediatamente al balcón, inclinándose sobre la barandilla para ver a un artista de la calle, pintando a una pareja en la esquina. Esa primera noche, hubo un golpe en nuestra puerta. Una anciana estaba ahí sosteniendo un pan envuelto en un paño. Vivía en el apartamento junto al nuestro y se presentó lentamente. Su italiano era melódico y paciente. Nos dijo que había una gelatería a la vuelta de la esquina que debíamos probar y nos señaló en la dirección correcta. Sophie sonrió, sosteniendo el pan caliente mientras decíamos buenas noches. A la mañana siguiente fue la orientación en la escuela de arte. Los estudiantes se reunieron en un aula luminosa con techos altos y grandes ventanas que miraban hacia un patio. Sophie estaba sentada junto a una niña de Canadá, que tenía la misma marca de cuaderno que ella. Comenzaron a comparar dibujos, y cuando el instructor Marco entró, las dos reían como si se conocieran desde hacía semanas. Esa tarde, paseamos por las calles hasta que Sophie avistó la gelatería mencionada en nuestro vecindario. Se acercó al mostrador y pidió en italiano sin dudarlo: 2 bolas de pistacho para ella y un cappuccino para mí. El hombre detrás del mostrador le sonrió y pude ver el orgullo en sus ojos mientras le entregaba las monedas. El programa comenzó oficialmente con una visita a la Galería Uffizi. Marco guió al grupo a través de los ecos de las salas, señalando obras de artistas famosos y contando las historias detrás de ellas. Cuando llegaron a la Primavera de Botticelli, Sophie se detuvo en seco. Se sentó en un banco, con el cuaderno en la mano, y comenzó a trazar la curva del brazo de una figura, los pliegues de un vestido, el manojo de flores en la parte inferior. Permaneció allí durante horas, casi inmóvil, excepto para cambiar de lápiz. La multitud alrededor de la pintura se hacía densa, las voces rebotaban en las paredes de mármol, los hombros de Sophie se tensaron, y ella hizo una pausa en su boceto. Me acerqué, señalando suavemente un rincón menos concurrido, donde aún pudiera ver la obra. Asintió y se volvió a concentrar en su trabajo hasta que Marco anunció que era hora de continuar. Esa noche, comenzamos lo que se convertiría en nuestra pequeña tradición, cenas en el balcón. Compramos pan, queso y fruta en el mercado y comimos mientras mirábamos la piazza de abajo. Sophie me contó sobre lo que aprendió ese día. Sus palabras salían rápidamente mientras pensaba en ellas. Unos días después, caminamos hacia la plaza justo antes de la puesta del sol. Un violinista estaba tocando cerca de la fuente, su estuche abierto para monedas. Sophie se quedó a un lado, dibujando su perfil mientras él tocaba. Cuando se dio cuenta de ella, sonrió, terminó la canción y sacó una rosa roja de detrás de su atril, entregándosela con una reverencia. Durante el fin de semana, nos perdimos en un mercado de arte que había tomado algunas calles laterales. Las mesas estaban abarrotadas de productos hechos a mano, pinturas, joyas, bolsos de cuero. En un puesto, Sophie pasó los dedos por una pila de cuadernos de cuero. Le compré uno con una cubierta marrón oscura y páginas cremosas, el tipo que soportaría acuarelas sin filtrarse. La diferencia horaria nos atrapó unas noches después, y Sophie no pudo dormir. Decidimos caminar por el río Arno, el agua oscura y quieta bajo las luces de la calle, mientras las parejas paseaban de la mano, y la ciudad parecía más tranquila, más suave que durante el día. Sophie se detuvo a dibujar el reflejo de un puente en el agua antes de que regresáramos. A mediados de semana, se sentó en la mesa de la cocina escribiendo su primera postal. La dirigió a los padres de su papá fallecido, contándoles sobre la galería, el gelato y la vecina con el pan. Dibujó un pequeño boceto de la piazza en la esquina antes de sellarla.
La dejamos caer en un buzón rojo brillante en el camino a la clase. Al final de esa primera semana, Sophie estaba de pie en el balcón una noche, mirando la piazza con su cuaderno de bocetos bajo el brazo. Se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa y dijo que sentía que pertenecía aquí, y en ese momento parecía que sí lo hacía. Unos días dentro de nuestra segunda semana en Florencia, el teléfono del apartamento sonó. No esperaba una llamada, así que respondí con cautela. La voz de mi madre sonó al otro lado, diciéndome que Ryan estaba molesto porque Sophie había faltado a la fiesta de cumpleaños de su hijo. Lo dijo como si de algún modo nos hubiéramos olvidado de ello. Le recordé que ese viaje había sido planeado y reservado casi un año antes. Se quedó callada. Luego dijo que transmitiría el mensaje. Sofía había estado en la habitación de al lado, esbozando junto a la ventana, y escuchó lo suficiente para saber de qué se trataba la llamada. Entró a la cocina, sosteniendo su lápiz, y preguntó si había hecho enojar a alguien al venir aquí. Le dije que no, y ella volvió a su dibujo, sin decir nada más. En la clase a la mañana siguiente, Marco se detuvo junto al caballete de Sophie mientras trabajaba en una escena callejera con pasteles. La estudió por un momento, luego llamó a los otros estudiantes para que miraran. Señaló la forma en que había superpuesto los colores para que la luz pareciera real, y Sophie se quedó allí con las mejillas sonrojadas por la atención. No todos reaccionaron de la misma manera. Más tarde ese día, mientras se preparaban para la próxima sesión, escuché a 2 estudiantes susurrar. Decían que debía ser rica si podía viajar desde América para un programa de arte de verano. Sophie no respondió. Siguió organizando sus lápices. Luego se puso a trabajar como si no los hubiera escuchado. Esa tarde, pasamos por la oficina de correos para revisar el correo. Había una carta de la hermana de mi difunto esposo. Había enviado una foto de su jardín florecido y una nota diciéndole a Sophie que capturara el mundo que veía. Sophie la leyó 2 veces, la dobló cuidadosamente y la metió en el bolsillo trasero de su cuaderno de bocetos. Cuando regresamos al apartamento esa noche, abrí mi correo electrónico para encontrar un mensaje de la esposa de Ryan. Ella escribió que el dinero que había gastado en este viaje podría haberse usado para los hijos de Ryan, equipo deportivo, viajes escolares y otras cosas que realmente necesitaban. Lo leí una vez y luego lo borré sin contestar. A la mañana siguiente, desvié mi atención de nuevo hacia la razón por la que estábamos aquí. Sofía había solicitado dibujar el Pantebeque, así que salimos temprano antes de que el puente se llenara de turistas. Ella se instaló cerca del medio, apoyando su cuaderno de bocetos en el borde de piedra. La gente comenzó a ralentizarse al pasar, observándola trabajar. Una pareja tomó fotos y un hombre dejó caer una moneda en su página antes de apresurarse a irse. Más adelante en la semana, Marco introdujo al grupo en técnicas de acuarela. Sophie nunca lo había intentado antes, pero rápidamente se dejó llevar por la forma en que la pintura se extendía por el papel. Pintó una fila de macetas en un balcón. Los colores se fusionaban de manera que toda la escena parecía cobrar vida. Una tarde, nos metimos en una pequeña tienda de papelería para comprar más papel. El dueño notó el cuaderno de bocetos de Sophie asomando de su bolsa y le preguntó si podía verlo. Ella dudó, luego se lo entregó. Él pasó las páginas lentamente, asintiendo. Cuando se lo devolvió, le entregó un montón de postales con los monumentos de Florencia, diciéndole que eran para que se las enviara a sus amigos. Los días eran largos y Sophie quería hacer todo. Eventualmente, eso le pasó factura. Una noche, vino a cenar luciendo pálida y cansada. Le sentí la frente y supe que tenía fiebre leve. Nos quedamos en el apartamento durante los siguientes 2 días, manteniendo las ventanas abiertas para que corriera la brisa. Ella dormitó, leyó y observó la piazza desde el balcón. Cuando comenzó a sentirse mejor, visitamos un taller de cerámica. El dueño le mostró cómo pintar en un plato blanco con esmaltes. Sophie eligió pintarle el horizonte de Florencia al atardecer, aplicando suaves naranjas y profundos morados al cielo. Trabajaba en silencio, solo deteniéndose para cambiar de pincel. Después de eso, las llamadas y correos de casa cesaron por completo. Ningún recordatorio de cumpleaños, ningún comentario sobre el viaje, nada. Era como si el resto de la familia hubiera decidido esperar a que regresáramos para decir lo que tuvieran que decir. Con el ruido exterior desaparecido, los días se asentaron en un ritmo. Clases en la mañana, exploraciones en la tarde, cenas en el balcón por la noche. Sophie se comportaba de forma diferente ahora, hablando más en clase, tomándose su tiempo cuando los extraños se detenían a mirar su trabajo. Al final de esa semana, quedó claro que estaba creciendo aquí. Y de pie en la piazza una noche, viéndola dibujar la fuente mientras la luz se tornaba dorada, supe que estábamos exactamente donde necesitábamos estar. A mitad de nuestra tercera semana, Marco se acercó a nosotros después de clase y dijo que tenía algo especial planeado. Esa noche, nos llevó a Sophie y a mí por una calle estrecha adornada con viejas puertas de madera, deteniéndose en una que se abría a un cálido y brillante estudio. El aire olía ligeramente a pintura y cera derretida. Dentro, se reunieron artistas locales para un evento privado. Sus obras estaban exhibidas a lo largo de las paredes. En una esquina, un hombre estaba modelando vidrio fundido en un delicado jarrón.
La esfera naranja brillante giraba lentamente en el extremo de una vara mientras trabajaba, y Sophie estaba a unos pies de distancia, esbozando cada movimiento. Capturó la forma en que el vidrio se estiraba y se curvaba bajo el aliento del hombre, el brillo al enfriarse en su forma. La chica canadiense de la clase de Sophie también estaba allí, y las dos encontraron una mesa tranquila para comparar sus dibujos. Antes de irnos, intercambiaron pequeños bocetos como recuerdos, un dibujo en lápiz de una escena callejera de Sophie y una acuarela de un mercado de flores de su amiga. En los días siguientes, comencé a notar cuán diferentes se habían vuelto las interacciones de Sophie. En los cafés, pedía para las dos un italiano sin dudar. Entabló conversaciones con otros estudiantes mientras esperaban en la fila, preguntando sobre su trabajo y mostrando el suyo a cambio. Una tarde, nos detuvimos en un mercado de pulgas instalado en una plaza sombreada. Los puestos estaban abarrotados de libros antiguos, cerámicas pintadas a mano y útiles de arte. Sophie encontró un set de pinturas de acuarela en una lata, el tipo que claramente había sido usado y amado. Le preguntó al vendedor cuánto costaba, y luego regateó con confianza en italiano hasta que el precio bajó. Entregó los euros con una sonrisa, abrazando la lata como un tesoro. De regreso en el estudio, comenzó a trabajar en su primera pintura de paisaje completa, un campo toscano rodante bajo un amplio cielo azul. Trabajó en él durante horas en varios días, añadiendo pequeños detalles cada vez. Cuando terminó, Marco anunció que se incluiría en la muestra final de los estudiantes al final del programa. Durante uno de los recesos de la tarde, otra madre del programa se acercó a mí. Dijo que había estado observando la evolución del trabajo de Sophie y que estaba claro que tenía un verdadero talento. Me dijo que era bueno ver a un padre apoyando tan plenamente la pasión de su hijo. En nuestro último fin de semana en Florencia, Sophie y yo subimos una colina con vistas a la ciudad justo antes del atardecer. Los techos de terracota brillaban bajo la luz que se desvanecía y las cúpulas del Duomo destacaban contra el cielo. Nos sentamos en un banco, observando los cambios de color. Sophie se volvió hacia mí y dijo que esto significaba más que cualquier cosa que pudieran comprar. No necesité preguntar a quién se refería. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi prima en casa. En un comentario casual, mencionó que los hijos de Ryan acababan de recibir una nueva consola de videojuegos de mis padres. No se lo mencioné a Sophie. En cambio, decidimos pasar el día explorando calles laterales que aún no habíamos recorrido, encontrando pequeñas tiendas y patios ocultos llenos de flores. Esa noche, tomamos una clase de elaboración de pasta en un pequeño restaurante familiar. Sophie estiró hojas de masa, las cortó en cintas ordenadas y las espolvoreó con harina. El chef le hizo una broma sobre ser una natural, y ella sonrió, levantando un puñado de tagliatelle perfecto. Más tarde esa noche, después de haber comido nuestra pasta y regresar al apartamento, Sophie salió al balcón con su cuaderno de bocetos. La piazza estaba tranquila, excepto por el murmullo de voces del café de abajo. Dibujaba a la luz de la luna, las siluetas de los edificios nítidas contra el cielo oscuro. Era evidente que estaba regresando diferente de la niña que había abordado el avión conmigo. Se movía con más certeza, hablaba con más confianza y parecía lista para lo que viniera después. Al observarla trabajar esa noche, supe que este viaje había sido el comienzo de algo mucho más grande para ella, y que solo era el principio. En nuestro último día en Florencia, la Escuela de Arte organizó su última muestra de los estudiantes. El estudio había sido transformado en una galería. Las paredes estaban llenas de lienzos, bocetos y acuarelas del último mes. El paisaje toscano de Sophie colgaba cerca del centro, enmarcado de manera simple, pero iluminado de una manera que hacía que los colores brillaran. Los visitantes se detenían frente a él, inclinándose para estudiar el trazo. Un par de personas le hicieron preguntas sobre su técnica, y ella les respondió con facilidad, señalando diferentes partes de la pintura. Ella estaba allí, en su vestido de lino y sandalias, explicando sus elecciones como si lo hubiera hecho durante años. No era como la chica callada que había bajado del avión semanas atrás. Cuando el evento comenzaba a terminar, Marco se acercó cargando un pequeño paquete envuelto en un trapo. Dentro había un viejo pincel, el mango de madera desgastado por años de uso. Le dijo a Sophie que había sido suyo durante décadas y que ahora era para su próxima etapa. Ella pasó los dedos por las cerdas, sosteniéndolo con delicadeza como si fuera de cristal. Antes de dejar el estudio, Sophie se fue de un lado a otro del salón, intercambiando obras de arte y detalles de contacto con sus compañeros de clase. La chica canadiense le dio una acuarela del río Arno al atardecer y Sophie le dio un boceto en lápiz del Ponte Vecchio. Prometieron mantenerse en contacto y las despedidas se extendieron hasta que tuvimos que irnos al aeropuerto. El vuelo de regreso fue largo y silencioso. Sophie se quedó dormida poco después del despegue, su cuaderno de bocetos abierto en su regazo, un lápiz aún descansando en su mano. Le eché una manta y miré las nubes pasar por debajo de nosotros hasta que las luces de la cabina se atenuaron. Cuando aterrizamos, mis padres estaban esperando en la zona de llegadas. Nos saludaron con amabilidad. Sus rostros eran inalterables. Mi madre dijo que esperaba que el viaje hubiera ido bien. Luego se puso a hablar sobre el tráfico de camino al aeropuerto. Ryan también estaba ahí, apoyado en la barandilla. Antes de que pudiera orientarme, él comenzó a contar una historia detallada sobre el último torneo de fútbol de su hijo y cómo uno de ellos había anotado el gol de la victoria.
Escuché sin responder, simplemente guiando a Sophie hacia la cinta de equipaje. Afuera, mientras esperábamos el coche, Sophie sacó un pequeño paquete de su equipaje de mano. Era el plato de cerámica que había pintado del horizonte de Florencia. Se lo entregó a sus abuelos. Mi madre lo tomó, dijo que estaba bonito y lo dejó en el asiento trasero sin otra palabra. De regreso a casa, Sophie desempacó su maleta, sacando sus cuadernos de bocetos, pinturas y pinceles. Limpiaba un rincón de la sala y colocaba una mesa plegable, organizándolo todo con cuidado. Lo llamó su estudio y colgó una de sus acuarelas más pequeñas sobre él. Unos días después, nuestra vecina pasó por aquí. Había visto los bocetos de Sophie cuando visitó y preguntó si Sophie podía dibujar su jardín. Ofreció pagarle por ello, pero Sophie solo sonrió y dijo que lo pensaría. La tarde siguiente, estaba allí con su cuaderno de bocetos, sentada a la sombra del arce, capturando cada detalle. Debe que la noticia se corrió rápidamente porque dentro de unas semanas, otros 2 vecinos le preguntaron si podía hacer retratos de sus mascotas. Aceptó uno y programó el otro para más adelante, su nuevo pincel de marco descansando en un tarro al lado de ella. Incluso algunos de la familia comenzaron a notar. En una barbacoa de fin de semana, uno de mis primos vio el paisaje enmarcado de Florencia colgado en nuestro pasillo y comentó lo bueno que era. Parecía sorprendida cuando Sophie mencionó que lo había hecho ella misma. Otros asintieron y murmuraron acerca de su verdadero talento, como si fuera algo que acababan de darse cuenta ahora. Por las noches, después de la cena, Sophie a menudo trabajaba en su mesa mientras yo leía en el sofá. A veces se detenía, inclinaba la cabeza hacia lo que estaba haciendo y volvía a pintar. Una noche, dejó caer su pincel y me dijo que estaba contenta de que hubiéramos hecho el viaje. Dijo que los niños podían seguir recibiendo más cosas de sus abuelos. No importaba, ella ya tenía algo mejor. Al mirarla entonces, supe que tenía razón. Lo que había traído a casa no era solo un montón de dibujos o una cabeza llena de recuerdos. Había regresado con un sentido de independencia, la capacidad de hablar por sí misma y la confianza para compartir su trabajo con el mundo. Eso no era algo que nadie pudiera comprarle o quitarle. Y mientras la observaba inclinarse sobre su cuaderno de bocetos, cantando suavemente mientras el pincel se movía sobre el papel, supe que esto era solo el comienzo.